Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Eliminación de barreras burocráticas en el sector privado. Mi nombre es Ciro Apaza Cámara y soy coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca que los participantes aprendan a identificar las barreras burocráticas ilegales y o carentes de razonabilidad que condicionan, restringen u obstaculizan el acceso de los agentes económicos en el mercado y que puedan afectar a los ciudadanos. Para ello, el día de hoy nos acompaña como ponente el señor Mario Palacios Panta, quien es abogado por la Universidad de Piura con estudios de especialización en Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador. Él cuenta con más de 7 años de experiencia profesional en temas relacionados y temas regulatorios como el derecho de la competencia. Actualmente, se desempeña como supervisor legal en la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas del Tribunal del Indecopi. Antes de dejarlos con nuestro ponente, expreso, a nombre de la Escuela Nacional del Indecopi, nuestra gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Mario. Gracias, Ciro. Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a la Escuela Nacional del Indecopi por la oportunidad y también a todas las personas que están conectadas en poder escuchar esta ponencia. Estoy compartiendo la PPT para poder iniciar. Listo. Sí, mi nombre es Mario Palacios Panta, soy supervisor legal de la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas y en esta oportunidad voy a desarrollar la ponencia denominada Eliminación de barreras burocráticas en el sector privado. Como primer punto, quiero dejar en claro que esta videoconferencia es un evento académico y que los comentarios del expositor reflejan su punto de vista personal y no necesariamente la opinión del Indecopi. Vamos a abordar los siguientes temas. La ponencia se centra en 4 temas principales, los cuales los voy a comentar. Primero es determinar la definición de barreras burocráticas, ¿no? Quiero explicar cuáles son los componentes que tiene esta definición para que podamos advertir los ciudadanos, los administrados que no son abogados, para que se pueda identificar de una forma sencilla qué es una barrera burocrática. Como segundo punto, abordaremos también el análisis resolutivo, es decir, el análisis que realizan los órganos del Indecopi, ya sea la comisión o en todo caso la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas. Y tercer punto sería los medios de materialización, ¿no? Es decir, cómo puedo identificar dónde se materializa, cómo se concretiza una barrera burocrática, ¿no? Esto también será abordado a continuación. Y el último punto son las principales modificaciones al decreto legislativo 1256. Recientemente había una modificatoria a la ley de barreras que está vigente desde el 31 de mayo del presente año. Vamos a comentar también cuáles son estas principales modificatorias que se han realizado a la ley de barreras burocráticas. También precisar que a lo largo de la ponencia ustedes pueden realizar consultas, preguntas y escribirlas en el chat y al final de la exposición las abordaré. Iniciamos ya con la ponencia, con el primer punto que es la definición de barreras burocráticas. Precisar en primer lugar que la barrera burocrática puede ser legal, ilegal, o en todo caso también puede ser carente de razonabilidad o puede ser razonable, ¿no? La misma ley, el mismo decreto legislativo 1256 señala que el mero hecho de que estemos ante la presencia de una barrera burocrática no implica que la misma sea ilegal, sino que será necesario que se realice el análisis por parte de los órganos resolutivos en eliminación de barreras burocráticas. Las barreras burocráticas que son malas, por así decirlo, que son indebidas, son las ilegales y también las carentes de razonabilidad. En cambio, las barreras burocráticas legales son las que se encuentran también en el ordenamiento y nosotros también las declaramos en una denuncia que se presenta. Entonces,
la definición de barreras burocráticas, ¿qué es una barrera burocrática, no? Es toda exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro que imponga una entidad de la administración pública, eso es bastante importante, y que tenga las siguientes consecuencias, ¿no? Que esté dirigida a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado y o que puedan afectar a los administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y a los principios que garantiza la simplificación administrativa. Esta definición se encuentra en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1256 y voy a pasar a detallar algunas cosas bastante importantes. Considero que la definición está compuesta por dos elementos. El primer elemento es la condición que tiene que tener esta barrera, ¿no? Que es una exigencia, un requisito, una limitación, una prohibición o un cobro. Por ejemplo, una exigencia, ¿qué sería? La exigencia que impone una administración, por ejemplo, una municipalidad, a una actividad determinada de un agente económico. Me exigen cumplir con cierta condición para poder desarrollar mi actividad económica, ¿no? O en todo caso un requisito, que es un documento que me exigen también para poder cumplir o realizar mi actividad económica. Un ejemplo clásico es, estoy tramitando mi licencia de funcionamiento y la municipalidad me exige un requisito que es la presentación, por ejemplo, de un título habilitante o de una autorización para poder otorgarme esta licencia de funcionamiento, ¿no? Cuando yo no requiero ese título del marco sectorial. Del sector yo no requiero ese requisito. La limitación es, por ejemplo, la barrera de limitación es la limitación de funcionamiento en un horario determinado. Yo tengo mi licencia de funcionamiento para realizar una actividad económica determinada y en mi habilitación me indican que mi horario es X, ¿no? De 8 de la mañana a 10 de la noche, por ejemplo. Entonces la limitación es, o la barrera que se impone por la municipalidad podría ser la limitación de operar durante ese horario de funcionamiento como consecuencia de la imposición de esta barrera, ¿no? Tengo mi título habilitante que me determina un horario determinado, pero viene la limitación que me impone una entidad, que me pone la municipalidad, y yo no puedo funcionar, no puedo operar en ese horario, ¿no? La prohibición es la prohibición, por ejemplo, de realizar una actividad, es una negativa que me impone la administración para desarrollar una actividad económica. Por ejemplo, la prohibición de desarrollar mi actividad económica de educación, digamos, en un distrito de Lima, por ejemplo, acá en San Borja. No me dejan desarrollar la actividad de educación en San Borja, ¿no? En una determinada calle. Un cobro son los cobros por derecho de tramitación, por ejemplo, que se impone para un procedimiento administrativo determinado. Entonces, estas condiciones tiene que cumplir una barrera en primer lugar, una medida en primer lugar para ser calificada como una barrera, ¿no? Y lo segundo, y bastante importante, es la consecuencia de estas 5 medidas, ¿no? Que tienen que ser 2. O ya sea condicionar, restringir o obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, o en todo caso que me pueda afectar a una persona como administrado en un procedimiento administrativo, que vulnere las normas y los principios de simplificación administrativa. Esto es bastante importante porque determina quiénes pueden ser los sujetos activos en una denuncia ante los órganos del INDECOPI, de barreras burocráticas, ¿no? La barrera tiene este segundo elemento que es condicionar el acceso, la permanencia de los agentes económicos en el mercado. Más adelante se va a detallar ello también, ¿no? Y algo bastante importante es con la nueva modificatoria que se ha incluido el decreto legislativo 1256, es que estas barreras pueden afectar de forma indirecta a los administrados, a los denunciantes. No se exige hoy en día que haya un efecto directo de la barrera, ¿no? Sino que ya se ha ampliado a que cualquier afectación, ya sea indirecta, puede configurarse como una barrera burocrática, según lo define el artículo 3 del decreto legislativo 1256. Tiene que ser impuesto por una entidad de la administración pública. También eso da cuenta de la calidad del sujeto pasivo, por así decirlo, en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas. Y como había indicado al inicio de la exposición, solo se eliminan las barreras burocráticas ilegales y o carentes de razonabilidad. Existen los otros tipos que son las legales y las que son razonables, las cuales no se eliminan.
El objeto de la regulación en materia de eliminación de barreras burocráticas es eliminar las barreras que son ilegales y o carentes de razonabilidad. Habíamos comentado de que una de las características de la barrera burocrática, de la definición de barrera, era que tenía que generar una consecuencia, ¿no? Ya sea en mi acceso al mercado o en la permanencia en el mercado. Puede surgir la siguiente duda de cualquiera de los presentes. Para poder interponer una denuncia ante los órganos resolutivos del INDECOPI, ¿quién necesariamente tengo que ya ser un agente económico? Tengo que tengo que tener ya ciertos años de actividad en el mercado, o puede ser cualquier persona que esté recién tramitando o recién accediendo al mercado. La respuesta es que no es necesario que un agente económico ya esté ciertos años en el mercado, ¿no? Sino que puede ser aquel administrado que va a acceder. Entonces, la afectación al mercado implica aquella vulneración y aquella regulación que impone la entidad de la administración pública que impide que una persona pueda acceder al mercado, es decir, que pueda realizar sus servicios, que pueda prestar sus actividades, ¿no? Por ejemplo, el caso típico es en el cual, lo comentaba antes, ¿no? Estoy tramitando una licencia de funcionamiento ante una municipalidad. Entonces, quiero acceder al mercado, quiero brindar un servicio, por una actividad económica de restaurantes. Entonces, inicio el procedimiento, reúno todos los requisitos, pero la municipalidad me impone una barrera, me impone una exigencia, y que se da en el marco de mi acceso al mercado, ¿no? En el marco del acceso al mercado se me impone esta barrera y no me deja entrar a operar. No me otorgan la licencia de funcionamiento bajo el pretexto de no cumplir una barrera burocrática ilegal. La permanencia en el mercado se da en el supuesto en el que un agente económico, ya estamos ante un agente económico propiamente dicho, viene realizando sus actividades económicas, ya tiene su autorización, su título habilitante, y la municipalidad le impone una barrera durante el ejercicio de esa actividad económica. Por ejemplo, le impone una condición, le exige cumplir con una condición para que él pueda seguir realizando sus actividades económicas. Entonces, se debe verificar estas consecuencias, ¿no? Estas consecuencias que tiene de por sí las barreras burocráticas, que tienen la definición de barreras burocráticas. No solamente tiene que ser la exigencia, la prohibición, la limitación, el cobro, sino también que tiene que generar un impacto en el administrado, que es en el acceso al mercado, o en todo caso en su permanencia en el mercado también. Y de esta forma podremos visualizar de una forma más simple cuando estamos ante una barrera burocrática, ¿no? Los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas están compuestos por las siguientes partes, ¿no? El denunciante y el denunciado. El denunciante, como ya se había indicado, el sujeto activo puede ser aquellas personas que se encuentren en esas situaciones, ¿no? El agente económico que ya está prestando su servicio, ya está brindando su actividad, o en todo caso aquel administrado, aquella persona que va a iniciar una actividad. Y no necesariamente, o sea, el ámbito de aplicación del sujeto activo no solamente abarca a estas personas que acceden al mercado o que están realizando una actividad económica, sino también aquellos administrados que no son comerciantes, que no son empresarios, que no realizan una actividad económica, pero que están tramitando un procedimiento administrativo que está sujeto a las normas y principios de la simplificación administrativa. Entonces vemos dos grupos de denunciantes, por así decirlo. Los, los que están realizando una actividad económica, los que van a acceder a una actividad económica, y el segundo grupo son son los administrados que están tramitando un procedimiento administrativo, ¿no? Por ejemplo, estoy solicitando a una universidad nacional la expedición de un título, de mi título profesional. Entonces, lo que surge es que durante la tramitación de ese procedimiento me exigen la presentación de alguna copia, de algún documento, de mi título, de mi grado de bachiller o algún documento que está prohibido de solicitar por la ley, el tubo de la ley 2744, la ley del procedimiento administrativo general. Entonces yo como administrado ya tengo la condición para interponer una denuncia
ya me vería afectado por la interposición o la aplicación de una barrera burocrática. No como agente económico, sino como administrado que estoy tramitando un procedimiento administrativo ante una entidad de administración pública. Y las entidades denunciadas o la parte denunciada en todo caso sería las entidades de la administración pública que vienen a imponer estas barreras, ¿no? En ejercicio de función administrativa. La ley del procedimiento administrativo general dispone, regula cuáles son las entidades de la administración pública y tienen que tener esta condición, esta cualidad para poder ser objeto en una denuncia de barreras burocráticas, ¿no? Tiene que ser una entidad de administración pública que imponga estas exigencias, requisitos y que genere una consecuencia que es afectar el acceso a la permanencia o que vulnere las normas y principios de la simplificación administrativa. Como se había indicado, el denunciante no necesariamente tiene que verse afectado de forma directa por los efectos de la barrera burocrática, sino también puede ser de forma indirecta. Más adelante se pasará a detallar las modificaciones y también este nuevo tema de los efectos indirectos. Surge la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué se cuestiona en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas? Lo que se cuestiona, lo que analizan los órganos resolutivos del INDECOPI es que existe una barrera burocrática que se ha impuesta a una persona, a un agente económico, a un administrado, y que la misma sea ilegal y o carente de razonabilidad en todo caso. Entonces, lo que se va a cuestionar en un procedimiento de barreras es que una medida es ilegal y o carente de razonabilidad. Dependiendo de lo que determine el órgano resolutivo del INDECOPI, ya sea la primera instancia o la segunda instancia, va a tener un efecto. Por ejemplo, si el órgano resolutivo determina que la medida es ilegal, va a tener un efecto que va a ser inaplicable ya sea al caso en concreto o de forma general abstracta, pero para ellos tendremos también que explicar cuáles son los medios de materialización, ¿no? Y si, si el órgano resolutivo del INDECOPI declara carente de razonabilidad, también va a tener un efecto determinado, dependiendo también del medio de materialización. Entonces, lo que se cuestiona, lo que se busca dilucidar en un procedimiento es que hay una barrera que es ilegal o carente de razonabilidad, ¿no? La finalidad de los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas es inaplicar con efectos generales o al caso en concreto la barrera que es ilegal y o carente de razonabilidad, ¿no? Como se había indicado, hay varios tipos de barreras ilegales, las legales, las carentes de razonabilidad y las que son razonables. En todo caso, lo que busca el INDECOPI y lo que se busca en realidad el decreto legislativo 1256 es inaplicar una barrera burocrática ilegal y en todo caso carente de razonabilidad. Esto es lo que se busca en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, lo cual es bastante importante poder advertir desde un inicio al momento en que los administrados interponen este tipo de denuncias, ¿no? Y los medios de materialización nos van a dar luces de cuándo o cómo puede ser el efecto de esta declaratoria de ilegalidad o carencia de razonabilidad. Los medios de materialización de las barreras burocráticas, que es otro punto también a tratar en esta ponencia, son los siguientes. Las barreras burocráticas pueden estar materializadas en disposiciones administrativas, actuación material o en todo caso en un acto administrativo. Hay tres formas en que se pueden materializar. Según el medio de materialización dependerá el efecto que tenga el pronunciamiento del INDECOPI, ¿no? En caso que se declare fundada la denuncia. Si está materializada en una disposición administrativa, entonces el efecto va a ser general. Si está materializado, el efecto de la declaratoria, no de ilegalidad, va a ser general. Si está materializado en un acto administrativo o en todo caso en una actuación material, el efecto va a ser particular, es decir, al caso en concreto. ¿Qué quiere decir este tema de los efectos generales o el efecto particular o el caso en concreto de estos medios de materialización? Tiene que ver bastante con quién es el sujeto beneficiado, ¿no? ¿Quién es el beneficiado de esta declaratoria? Cuando una barrera se materializa, es decir, se hace efectiva en la situación jurídica del administrado, del denunciante, en una disposición administrativa que es una norma con efectos generales, entonces el beneficiado
no solamente va a ser esa persona, ese denunciante, ese administrado, en su calidad de denunciante en los órganos del INDECOPI, sino que el beneficiado va a ser toda la comunidad, todos los administrados que se encuentren en la misma situación fáctica, la misma situación jurídica que esa, y dentro del alcance de la barrera burocrática. Entonces, puede ser que se reciba una denuncia en la cual se determine que la barrera es ilegal y no solamente se va a ver beneficiado el denunciante, sino también toda la colectividad. Y eso es lo importante del, del marco regulatorio de las barreras burocráticas, que hay un beneficio que es para todos los administrados, no solamente para el denunciante, cuando está materializada en disposición administrativa. Pero cuando está materializada en un acto o una actuación material, un acto administrativo es la manifestación de voluntad de una entidad que produce efectos jurídicos, en una actuación material en todo caso, el efecto o el beneficiado sí va a ser el denunciante, ¿no? Aquella persona que ha interpuesto la denuncia, que ha acudido a interponer la denuncia, que ha recibido un resultado favorable, que ha obtenido un pronunciamiento, ya sea en primera instancia o en segunda instancia, ¿no? Primera instancia hago la salvedad de que siempre y cuando se haya recibido un resultado positivo y este se haya consentido, ¿no? Es decir, no haya habido impugnación. Entonces, en esos escenarios, el beneficiado va a ser el denunciante, va a ser el caso en concreto, porque el acto administrativo, la actuación material va dirigida a él. Entonces, al ir dirigida al administrado, al denunciante, el efecto va a ser únicamente hacia él. El efecto va a ser que no se le aplique esa barrera burocrática a este denunciante. En cambio, en la primera, cuando es una norma, una disposición administrativa, el efecto va a ser que no se aplique esa barrera a todos los administrados que estén en la misma situación, en el mismo supuesto hecho de esta norma. Y los efectos generales, cuando se declara la ilegalidad o la carencia de razonabilidad según la nueva modificatoria, la 1256, empezarán a regir desde el día siguiente en que se publica un extracto de la resolución en el peruano, en el diario oficial del peruano. Entonces, a partir de ese momento, vemos varios escenarios, ¿no? La interposición de la denuncia, la resolución que declara ilegal o carente de razonabilidad una barrera, pero desde ese segundo momento no es que se inaplique para todos, sino se inaplicará en un tercer momento que es desde el día siguiente a que se publica en el diario oficial peruano el extracto de esta resolución. Desde ahí esa entidad que ha obtenido este resultado desfavorable, por así decirlo, no podrá aplicarlo al resto de la ciudadanía. En caso que lo aplicara, ¿qué pasará? ¿Qué puede pasar? Si es que lo logra aplicar a un administrado, a una persona que no es un denunciante, que no ha obtenido pronunciamiento favorable, puede acudir a los órganos del INDECOPI de la primera instancia a interponer una denuncia informativa por incumplimiento de mandato. El mandato va a ser los efectos generales y de esta forma se puede iniciar el procedimiento administrativo sancionador en contra de esta entidad que ha aplicado la barrera cuando ya estaba impedida de hacerlo. Y ya se determinará si es que efectivamente hay una sanción, un incumplimiento del mandato y se determinará. En cambio, cuando es el caso en concreto, si es que a ese mismo denunciante que ha obtenido un resultado favorable también se le aplica la barrera, también puede acudir a interponer su denuncia informativa ante la primera instancia para dar cuenta de esta situación, de este incumplimiento, y ya se determinará si es que efectivamente hay la imposición de una sanción o no. Como se había comentado, los tipos de cuestionamiento en los procedimientos de barreras burocráticas son ya sea en una disposición administrativa, que es una norma. Por ejemplo, se cuestiona una barrera que tiene efectos generales, es decir, se cuestiona la norma en sí misma. Y el efecto va a ser que sea una denuncia en abstracto, ¿no? Es una denuncia para toda la ciudadanía. Y también el tipo de cuestionamiento, el segundo tipo de cuestionamiento, que es en actos administrativos o actuaciones materiales, en donde se va a cuestionar una barrera que tiene un efecto individual o que se puede individualizar en los denunciantes, en el denunciante, ¿no? Y va a ser una denuncia que se aplicará al caso en concreto, es decir, a mi situación en particular, que se me ha impuesto una barrera a través de un acto administrativo dirigido en todo caso a mí o que en todo caso pueda tener un efecto indirecto hacia mí como denunciante. Los cuestionamientos, como se ha indicado, son en abstracto, en concreto,
Si se cuestiona únicamente la disposición, ¿cómo se analiza, no? Acá está el análisis, parte del análisis de los órganos resolutivos que aplican los órganos resolutivos del INDECOPI. Cuando viene una denuncia, lo que se hace es evaluar si la misma se concreta en actos administrativos o en todo caso una disposición administrativa. Si se cuestiona, si el denunciante cuestiona una disposición administrativa, entonces lo que va a analizar el órgano resolutivo, lo que va a determinar la materia controvertida va a ser verificar si esa disposición es ilegal o es carente de razonabilidad. En todo caso, va a analizar, va a realizar el marco normativo en mérito de las normas vigentes al momento del pronunciamiento, ¿no? Al ser una disposición administrativa. ¿Y cómo se produce la sustracción de la materia? Es decir, cómo una entidad puede dejar sin efecto, puede derogar una disposición administrativa. La deroga siempre y cuando la derogue, ¿no? Y la reemplaza por otra norma en donde no se replica la barrera burocrática, entonces ahí habría la sustracción de la materia. Pongamos ejemplos. Tengo la norma 1 que me impone una barrera, que me impone un cobro, por ejemplo. Tengo la norma 2, se enuncia la norma 1, tengo la norma 2 que ya no me impone ese cobro. Si ya no me lo impone, entonces la entidad, la municipalidad, digamos, ha eliminado este cobro. Entonces, en este escenario se produce la sustracción de la materia porque el cobro que estaba siendo cuestionado en un procedimiento ha sido derogado a través de una norma posterior y no replica la barrera. Es bastante importante ver si la replica o no. Si se genera el escenario en donde sí replica la barrera, entonces no estaremos ante una sustracción de la materia, lo único que ha cambiado es la norma. La norma 1 que contenía el mismo cobro y la norma 2 o 3 que contienen el mismo cobro. Entonces lo que se generaría en esa situación es que únicamente cambia la norma, pero el cobro, que es la barrera es el cobro, no es la disposición administrativa, no es la ordenanza, sino que la barrera se sigue replicando en las subsiguientes normas. Entonces, en ese escenario no estaremos ante un supuesto de sustracción de la materia, sino que la barrera se replica y se tendría que analizar. ¿Cómo se produce la sustracción de la materia cuando las denuncias vienen en acto o en actuación material? Supongamos que una persona interpone una denuncia de una barrera burocrática materializada en un acto administrativo. ¿Cómo se determina que ese acto administrativo, que esa denuncia ya ha devenido se ha sustraído de la materia, ¿no? La materia controvertida. Siempre y cuando se produzca la declaratoria de nulidad, se deje sin efecto el acto administrativo que lo imponga. Por ejemplo, presento mi solicitud de licencia de funcionamiento. Entonces, esa solicitud, según el TUPA de la municipalidad, está sujeta a silencio administrativo positivo en un plazo de X días, digamos 10 días. Ya, tengo mi solicitud, pasan los 10 días, 11 días, 12 días y no tengo pronunciamiento. Presento mi declaración jurada para acogerme al silencio administrativo positivo y posteriormente viene un acto, el acto 1, digamos, en donde me indican que se declara improcedente o que no me permiten acogerme al silencio administrativo porque no cumplí tal requisito. Entonces yo interpongo la denuncia, ya se va tramitando el procedimiento en la primera instancia, en la segunda instancia, y sale el acto número 2, en el cual indican pues que se ha dejado sin efecto ese acto 1 y que el denunciante, por ejemplo Mario Palacios, sí tiene mi habilitación, tengo mi licencia de funcionamiento, entonces ya opera la sustracción de la materia, ¿no? El análisis que hacen los órganos en estos casos, en estos escenarios, cuando el objeto de la denuncia es un acto administrativo, una actuación material, se realiza conforme a las normas vigentes al momento en que se emitió el acto. Si el acto se emitió en el 2020, entonces el marco normativo vendría a ser todas las normas sectoriales, bueno, las normas provinciales, distritales o sectoriales a ese año, ¿no? A ese año 2020. Y la sustracción de la materia opera de ese modo, siempre y cuando el acto sea declarado nulo, revocado o en todo caso pierda vigencia. Siempre y cuando se produce, y la temporalidad es importante, ¿no? Antes del inicio y ya sea durante o después antes o durante la tramitación del inicio opera la sustracción de la materia. Antes de entrar a las principales modificaciones del decreto legislativo 1256,
como uno de los puntos a abordar en la presente ponencia estaba describir el análisis resolutivo, ¿no? El análisis que realizan los órganos resolutivos en eliminación de barreras burocráticas. Este análisis consiste en determinar si la barrera es ilegal o si la barrera burocrática denunciada es carente de razonabilidad o no. El análisis de legalidad contiene 3 subetapas. La primera es, se determina si la entidad tiene competencias para emitir esta disposición, esta barrera, si cumplió las formalidades que exige el ordenamiento para imponer la misma. Y tercero, la tercera subetapa es que verificar si es que se contraviene alguna ley del ordenamiento jurídico. Entonces, al momento en que se denuncia una barrera burocrática, los órganos resolutivos del INDECOPI inician con el análisis de legalidad, pero previamente está también el análisis de procedencia, ¿no? De procedencia de las denuncias, si cumplen con los requisitos de procedencia, de admisibilidad, pero lo determinante es el análisis de legalidad. En la primera subetapa, que es la de competencias, el verificar si la entidad tiene competencias para imponer la barrera, entonces se va a verificar si es que conforme a las normas que rigen la actuación de la entidad de la administración pública, la misma puede imponer la barrera, o en todo caso, si es que la barrera ha sido impuesta contraviniendo, por ejemplo, alguna norma que atribuye competencias a otra entidad, ya sea un ministerio. Por ejemplo, tenemos una barrera que impone una municipalidad, y que no tiene competencias esta municipalidad para imponerla, sino, por ejemplo, corresponde a un ministerio, ¿no? Entonces, eso se determina al momento en que se realiza esta primera etapa, subetapa. Las formalidades implica, como lo dispone el decreto legislativo 1256, las formalidades implican verificar si es que al momento de la imposición, disculpen, ya, la formalidad implica determinar si es que al momento en que se impuso la barrera burocrática se cumplieron las formalidades que exige el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si es que tiene cuestionamiento una disposición administrativa, una ordenanza, tengo que verificar si es que está debidamente publicada, si es que el órgano que la ha emitido es el correcto, o si la barrera está materializada en un acto administrativo, tengo que verificar si si el órgano de la entidad es el competente para imponer la misma, ¿no? En todo caso, se verificará ello en el análisis de formalidad. Y la contravención al ordenamiento jurídico es la tercera subetapa. La contravención es bastante importante porque ahí determinamos cuando una barrera contraviene alguna ley del ordenamiento jurídico, alguna norma del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, me cuestiona la imposición de requisitos para la obtención de para la autorización para brindar el servicio de transporte terrestre de personas en determinadas modalidades. Entonces me cuestiona la norma provincial y lo que se tiene que verificar es que si efectivamente esa norma provincial, esa ordenanza, vulnera o no la norma sustantiva. Por ejemplo, puede ser que el requisito no esté contenido en el RENAT, en el Reglamento Nacional de Administración y Transportes. Entonces, ahí, si es que siempre y cuando no esté contenido en el RENAT, ahí podría haber una vulneración por una contravención al RENAT, ¿no? En todo caso, se determinará ya por los órganos resolutivos. Y una vez que se termine o se concluya la fase del análisis de legalidad, vamos a entrar al análisis de razonabilidad, pero el análisis de razonabilidad únicamente entraremos cuando la barrera burocrática, después de los 3 subetapas, el órgano resolutivo determine que la barrera es legal. Si se determina que es legal, entonces se habilita la posibilidad para que pueda analizarse la carencia de razonabilidad y o proporcionalidad de la medida. No puedo entrar siempre y cuando, no entraré si la barrera burocrática es ilegal. Entonces ya no tendría sentido lo que dispone la 1256,
No tendría sentido entrar a evaluar la carencia de razonabilidad cuando ya se ha determinado que la barrera es ilegal. Únicamente entraré cuando es legal, ¿no? Y voy a entrar al análisis de la carencia de razonabilidad o carencia de proporcionalidad, siempre y cuando se cumplan también con los presupuestos indicados en el decreto legislativo 1256 y sus modificatorias. Es decir, voy a entrar siempre y cuando se presenten indicios respecto a la carencia de razonabilidad de la barrera. Más adelante voy a indicar cuál es la diferencia entre lo que se exigía antes en la 1256 con lo que se exige hoy en día respecto al tema de indicios. Hoy en día la norma se ha flexibilizado mucho, es un tema positivo para que las personas puedan desarrollar este tipo de argumentos, indicios, para que se pueda entrar a evaluar la carencia de razonabilidad. Siempre y cuando el denunciante haya presentado argumentos que califiquen como indicios de carencia de razonabilidad, entonces los órganos resolutivos determinarán si es que la medida es arbitraria, es decir, si no tiene justificación, no hay sustento técnico para la imposición de la misma, pues o no es proporcional, ¿no? Es decir, es una barrera que teniendo la posibilidad de que se pueda cumplir el fin de determinada forma, lo hace de una forma mucho más gravosa. Entonces no sería proporcional la regulación o la barrera. Y esto es el análisis que se realiza a nivel de los órganos resolutivos del INDECOPI. El análisis de razonabilidad, de legalidad y el de razonabilidad, ¿no? La 1256 impone ciertas condiciones para acceder al análisis de razonabilidad. Entraré únicamente cuando la barrera sea legal y cuando hayan indicios que se hayan desarrollado, que se hayan argumentado por parte de los denunciantes. La temporalidad de cuándo puedo presentar estos indicios también ha sido precisada por la modificatoria, la 1256. Entonces, una especie, antes de entrar a detallar cuáles han sido las principales modificaciones al decreto legislativo 256, recapitulemos en todo lo que hemos venido explicando. Se ha explicado cuál es la definición de barrera burocrática, se ha explicado cuáles son los dos componentes de las barreras burocráticas, que es que sea una exigencia, requisito, prohibición, limitación o cobro, y que la misma cause o que tenga un efecto, ya sea en mi acceso, en la permanencia del agente económico o en la tramitación de un procedimiento administrativo. Se debe cumplir esas dos condiciones, ¿no? Hemos hablado también de los efectos indirectos de las barreras burocráticas, quiénes son las partes en un procedimiento de barreras burocráticas. La denunciada tiene que ser una entidad de la administración pública conforme lo dispone el TUO de la ley 2744, la ley de procedimiento administrativo general, y también se ha indicado quiénes son las partes denunciantes, que no necesariamente denunciará o interpondrá la denuncia una persona o un agente económico que ya tiene buenos años en el mercado, sino puede ser aquel que esté accediendo, ¿no? O aquel que ya tenga unos meses o más años, ¿no? La norma no hace esa diferencia. También se ha explicado cuál es el análisis del resolutivo, el análisis que realizan los órganos resolutivos en eliminación de barreras burocráticas, y cuáles son los medios de materialización, cómo se puede hacer efectiva una barrera burocrática, ¿no? Que es una disposición administrativa, acto administrativo o una actuación material. Dependiendo de dónde venga materializada, va a tener un efecto jurídico. Si viene materializada en una disposición administrativa, va a tener el efecto. Si es que sea ilegal, va a ser el caso de forma abstracta, general, su aplicación va a beneficiar a todos los administrados. Pero si viene materializada en un acto administrativo, una actuación material, el efecto o el beneficiado va a ser esa persona que denuncia. Entraremos a las principales modificaciones al decreto legislativo 1256. Les traigo un comparativo entre la 1256 con la ley 31755, que es la que ha modificado el decreto legislativo 1256. Ha sido publicada recientemente y se encuentra vigente desde el 31 de mayo de 2023 para todos aquellos procedimientos que no hayan sido admitidos a trámite. Es decir, para las nuevas denuncias, ¿no? Principalmente, y también para aquellas denuncias en las cuales no se haya emitido un admisorio, por ejemplo, una improcedencia liminar, ya resultaría aplicable la modificación al decreto legislativo 1256. La primera modificación importante que encontramos se encuentra en el artículo 3. El artículo 3 contiene la definición de barreras burocráticas.
La definición sigue siendo la misma, ¿no? Que les he comentado. El elemento cualitativo que tiene que ser una exigencia, condición, requisito, etcétera. Y el efecto también que tiene que afectar o vulnerar las normas de simplificación administrativa en un procedimiento administrativo. Pero lo que ha cambiado es que al lado derecho, como podemos ver, la parte resaltada con negrita dice: los efectos de la barrera burocrática sobre el administrado pueden ser directos o indirectos. Al lado izquierdo no encontramos esa precisión, ¿no? Se incluye este efecto directo o indirecto en la barrera burocrática. Es decir, el denunciante no necesariamente tiene que verse afectado de forma directa por la barrera, ¿no? Sino que basta con que tenga una afectación indirecta para que esta forma pueda ser pueda ser denunciante o tenga la calidad de sujeto activo en un procedimiento administrativo de barreras burocráticas. La definición sigue siendo la misma y ese es, en el artículo 3 es lo primero que ha cambiado, ¿no? El efecto indirecto de la barrera burocrática. Otro tema que ha cambiado también es qué cosa no se consideran barreras burocráticas dentro del ámbito de la presente ley. ¿Qué no es una barrera burocrática según la 1256? Anteriormente, como podemos apreciar, en el lado izquierdo está la 1256, en el lado derecho está la modificatoria. En el lado izquierdo podemos ver el literal C, que indica: no se consideran barreras burocráticas dentro del ámbito de la presente ley, C, las omisiones, inacciones o cualquier inactividad de la administración pública. Era bastante genérico la argumentación, ¿no? Las omisiones no eran barreras burocráticas. Hoy en día, con la modificatoria, vamos al lado derecho de la pantalla y vemos el literal C, en el cual también se regulan las omisiones, inacciones o cualquier inactividad de la administración pública. Hasta ahí es igual. Pero después viene la incorporación a dos supuestos de hecho bastante particulares. El primero es que, salvo que la actuación sea indispensable para el ejercicio de las actividades económicas o para la ejecución de un procedimiento administrativo, vamos de nuevo con el tema de los efectos, y ¿no? Concurrentemente es que no existe una solución alternativa por medio de régimen de silencios administrativos u otros. En estos casos, la medida correctiva adoptada por la instancia competente del INDECOPI, puede ser la sala, la primera instancia o la segunda instancia, no debe arrogarse facultades propias de la autoridad denunciada. Entonces, hoy en día, las omisiones sí podrían verse siempre y cuando se cumplan dos situaciones, que la misma ley, la modificatoria te dice, son concurrentes. La primera es que puedo denunciar que una omisión o una inactividad, una inacción de la administración, siempre y cuando la actuación, es decir, el desempeño de la actuación, sea indispensable para el ejercicio de las actividades económicas que realizo o para la tramitación de un procedimiento administrativo, ¿no? Y como segunda nota concurrente es que no existe una solución alternativa por medio del régimen de silencios administrativos u otros. Entonces, tienen que cumplirse estas dos condiciones para que se puedan ver como barreras burocráticas las omisiones, ¿no? Esa es la primera gran modificatoria. Entonces, el artículo 3 ha sufrido dos modificaciones. La inclusión del efecto indirecto de la barrera, que anteriormente no la contenía. Y la segunda es el tema de las omisiones, se pueden ver bajo dos supuestos, ¿no? Concurrentes. Tienen que cumplirse los dos. Ya, muy bien. Otro artículo, por así decirlo, que se ha modificado o que se ha variado, es que se ha incluido el principio de interpretación favorable. El decreto legislativo 1256 contiene una serie de requisitos, pero a través de la modificatoria de la ley 31755 se ha incluido este principio importante de interpretación favorable, que consiste, como pueden apreciar en la pantalla, que durante la tramitación de los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, cuando exista más de una forma de interpretar los casos, la comisión y la sala, es decir, los órganos del INDECOPI, deben hacer prevalecer aquel sentido interpretativo que cumpla mejor la finalidad de la legislación sobre eliminación de barreras burocráticas y simplificación administrativa. Es decir, cuando haya dudas sobre una barrera,
la interpretación que se debe aplicar debe ser la más beneficiosa para que se cumpla la finalidad del régimen o del sistema de eliminación de barreras burocráticas. ¿Y cuál es la finalidad de este régimen? Es eliminar barreras burocráticas ilegales o en todo caso que sean carentes de razonabilidad o desproporcionales. Entonces, este principio va dirigido exclusivamente para los órganos resolutivos del INDECOPI, ya sea la primera o la segunda instancia. Cuando surja esta duda, ¿no?, por así decirlo, varias formas de interpretar o de poder analizar un caso, se debe privilegiar aquella en la que se permita mejor cumplir la finalidad del decreto legislativo 1256. Es un principio que anteriormente, al menos legislativamente, no estaba desarrollado. La Corte Suprema ya lo había desarrollado y que hoy en día lo tenemos ya incluido en el artículo 4, numeral 3, de la ley 31755. Es un principio que se ha incluido en una ley ya. Otro artículo que ha sido modificado, que podemos ver al lado izquierdo superior, es el artículo 8. Como les había comentado durante la ponencia, hay determinados efectos que tienen las barreras burocráticas siempre y cuando se determine que la denuncia es fundada. Si el INDECOPI determina que la denuncia es fundada, entonces el efecto puede ser dependiendo del medio de materialización, ¿no? Pero el artículo 8 regula la inaplicación con efectos generales de las barreras burocráticas contenidas en disposiciones administrativas. Entonces, aquí la inclusión que se ha hecho es la siguiente, que se encuentra al lado derecho. El artículo 8 dice lo siguiente, 8.1. Cuando en un procedimiento iniciado a pedido de parte o de oficio, la comisión o la sala declara la ilegalidad de barreras burocráticas materializadas en disposiciones administrativas, dispone su inaplicación con efectos generales, ¿no? Es decir, se van a beneficiar todos los administrados en el mismo supuesto hecho, siempre que la ilegalidad de la barrera burocrática no se haya originado por una revocación indirecta de la licencia de funcionamiento. El agregado es ese, siempre que la ilegalidad no se haya generado por una revocación indirecta de la licencia de funcionamiento. Entonces, la modificatoria en este artículo en realidad no es tan trascendente porque a nivel administrativo, como jurisprudencia administrativa de los órganos resolutivos, cuando una denuncia se denunciaba una revocación indirecta, el efecto de la misma no era con efectos generales, siempre era el caso en concreto. Los casos de revocación indirecta, doy contexto, se producen cuando tengo un título habilitante, por ejemplo, mi licencia de funcionamiento para operar mi restaurante. Lo tengo hasta por un horario determinado, ¿no? De 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, por ejemplo. Entonces, sale una ordenanza de la Municipalidad de San Borja, digamos, en donde la municipalidad, a través de esa ordenanza, indica que el horario de funcionamiento para las actividades de restaurante van a ser desde X hasta la Y horas. Y que todos los títulos habilitantes que se hayan emitido con anterioridad o que no respeten este horario serán dejados sin efecto. Entonces, yo me voy a ver afectado por esta regulación, por esta ordenanza. Voy a denunciar la disposición administrativa y como la estoy denunciando, como es una disposición administrativa, se entendería que tiene efectos generales, ¿no? Con todo lo que les he explicado. Sin embargo, al denunciar la revocatoria indirecta de mi licencia, que se ha dejado sin efecto como consecuencia de esta ordenanza, entonces si se declara fundada la denuncia, si se determina que yo tengo la razón, entonces el efecto va a ser que a mí no se me aplique esa barrera. No es que tenga un efecto general sobre la ordenanza propiamente dicha, sino que es el caso en concreto por la peculiaridad de lo que estoy denunciando. Entonces, la modificación al artículo 8 ha precisado eso nada más. Se puede cuestionar una disposición administrativa que no tendrá efectos generales siempre y cuando la ilegalidad se produzca como consecuencia de una revocación indirecta de la licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, ahí no habrá efectos generales, evidentemente. Otra modificatoria a la 1256 se encuentra en el artículo 9. El artículo 9 regula la declaración de barreras burocráticas carentes de razonabilidad en procedimientos de oficio.
Arriba en el octavo se da cuenta de las ilegales y abajo en el noveno de carentes de razonabilidad. Recuerdan que había indicado que se cuestionan los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas. Se cuestiona la ilegalidad o la carencia. El artículo 9 hace referencia a la carencia. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces con esta modificación? ¿Qué ha cambiado? Anteriormente, como podemos ver en el artículo noveno, el artículo noveno señalaba lo siguiente. En los procedimientos iniciados de oficio, en los que se declare la carencia de razonabilidad de barreras burocráticas contenidas en disposiciones administrativas, la comisión o la sala, de ser el caso, según quien la emita, ordena la publicación de un extracto de la resolución en el Diario Oficial del Peruano. ¿No? Hay varios elementos ahí. Primero, que tiene que ser un procedimiento iniciado de oficio. Segundo, que se declare la carencia de razonabilidad de la barrera materializada en disposición administrativa. Y lo tercero es que según lo que disponía la anterior regulación, era que únicamente se publicaba un extracto de la resolución. Hoy en día, al lado derecho, como podemos observar, la ley 31755 ha agregado algo que es lo que está en negrita, que es: se dispondrá una aplicación con efectos generales. Es decir, cuando estas barreras burocráticas que se hayan iniciado, estos procedimientos que se hayan iniciado de oficio y en donde el INDECOPI haya determinado, ya sea la primera o la segunda instancia, en donde se haya determinado que la barrera es carente de razonabilidad, ahora se dispondrá su inaplicación con efectos generales y se va a seguir ordenando la publicación, evidentemente, de un extracto de la resolución en el Diario Oficial del Peruano. Entonces, el cambio viene a ser, por así decirlo, la inaplicación con efectos generales, ¿no? Ello será evaluado por los órganos resolutivos del INDECOPI, dependiendo de que si se declara carente de razonabilidad o no. Pero esa es una modificación que ha habido. Se ha incluido lo de la inaplicación con efectos generales, que al lado izquierdo no se contiene, ¿no? Lo contenía. Otra modificación se encuentra en el artículo 15 del Decreto Legislativo 1256. Dicho artículo regula las condiciones para realizar el análisis de razonabilidad. La modificación ha sido bastante importante en este artículo. Indica lo siguiente antes. La comisión o la sala, de ser el caso, realiza el análisis de razonabilidad de una barrera burocrática en los procedimientos iniciados a pedido de parte, siempre que el denunciante presente indicios suficientes respecto a la carencia de razonabilidad de la misma en la denuncia, y hasta antes que se emita la resolución que resuelve la admisión a trámite. En los procedimientos iniciados de oficio, la comisión o la sala realiza dicho análisis en caso de que a través de la resolución de inicio se hubiera sustentado la existencia de indicios suficientes sobre la presunta carencia de razonabilidad. Para poner en contexto, ¿qué se regula en este artículo 15? Se regula el segundo momento, el segundo análisis que realizan los órganos resolutivos. El primer análisis es la legalidad y el segundo es la carencia de razonabilidad. Únicamente se llega, como se había indicado, a este segundo análisis siempre y cuando se determine que la barrera es legal. Si es legal, si el INDECOPI dispone que es legal, entonces se puede entrar al análisis de carencia de razonabilidad. Entonces, el momento en el que se aplica este artículo y la modificatoria es en ese segundo momento. Y este artículo contiene varios matices, ¿no? Primero te determina hasta qué momento se pueden presentar los indicios, ¿no? Hasta qué momento un denunciante puede presentar indicios de carencia de razonabilidad. Tanto la norma, tanto la 1256 como la modificatoria imponen el mismo momento. Eso sí, no ha habido modificación. El momento siempre va a ser el mismo, que es con la interposición de la denuncia o a través de escritos que presente el denunciante de forma posterior, siempre y cuando no se haya emitido un admisorio. Es decir, el denunciante puede desarrollar argumentos de carencia de razonabilidad hasta antes de la admisión a trámite de la denuncia. Si la denuncia se admite a trámite hoy en día y mañana el denunciante presenta un escrito en el cual desarrolla o da cuenta de argumentos, de indicios de carencia de razonabilidad, esos indicios que han sido presentados extemporáneamente, por así decirlo, no serán tomados en cuenta, porque el artículo 15 de la 1256 dispone ello, ¿no? La temporalidad es hasta antes que se admita a trámite la denuncia.
Lo que ha cambiado, y podemos encontrar en negrita al lado derecho, es que ahora dice que se realiza el análisis siempre que el denunciante cuestione la razonabilidad de la medida y presente algún indicio que sustente tal afirmación. Hoy en día la norma es un poquito más flexible, por así decirlo, porque antes indicaba que siempre que el denunciante presente indicios suficientes respecto a la carencia. Entonces, el cambio ha sido, parece que no hubiera mucho cambio, pero en realidad sí es un cambio importante, porque hoy en día bastará nada más con desarrollar, con indicar algún indicio, algún argumento que cuestione la razonabilidad, y tengo la obligación también de presentar algún indicio que sustente tal afirmación, ¿no? La temporalidad sigue siendo la misma. Entonces, también este artículo, la última parte que está resaltada en negrito, dice lo siguiente. En los procedimientos iniciados de oficio, la comisión en la sala realiza el análisis de razonabilidad siempre y cuando la barrera burocrática supere el análisis de legalidad, que es lo que se ha indicado, ¿no? Hoy en día ya está positivizado, ya está regulado en esta ley 31755, la temporalidad de cuándo puedo ir también al análisis de razonabilidad, ¿no? Ya está un poco más concreto. Entonces, este artículo 15, lo único que se ha modificado es, la temporalidad sigue, hasta cuando el denunciante puede presentar indicios. Lo que se ha modificado es cómo tienen que ser estos indicios, cómo tiene que desarrollar estos indicios de carencia de razonabilidad. Pasemos a la modificación al artículo 16. El artículo 16 ha sido modificado y el artículo 16 regulaba los indicios sobre la carencia de razonabilidad de la medida. Anteriormente se desarrollaba lo siguiente. Sin que se considere una lista taxativa, no se consideran indicios suficientes para realizar el análisis de razonabilidad los siguientes argumentos. Vamos al C. Las alegaciones o afirmaciones genéricas. Se deben justificar las razones por las cuales se considera que la medida es arbitraria y o desproporcionada. En todo caso, la norma, hasta antes de esta modificatoria, indicaba que no era un indicio la alegación genérica o la afirmación genérica que desarrollaba el denunciante en su denuncia, ¿no? Hoy en día, ¿cómo se encuentra la modificatoria? Hoy en día no está ese literal C, no se encuentra contenido en la ley 31751. Solamente hay 3 supuestos. Antes eran 4, ahora hay 3. No se considerarán indicios suficientes para realizar el análisis de la razonabilidad de los siguientes argumentos. Que no se encuentren referidos a la barrera burocrática cuestionada. Eso queda. La anterior también estaba. Que tengan como finalidad cuestionar la pertinencia de una política pública. Queda, ¿no? Otro check. Y la tercera es la C. Es alegar como, o la última es la C, alegar como único argumento que la medida genere costos, que es el D anterior. Y el C, que son las alegaciones o afirmaciones genéricas, ya no está regulado, ya no se encuentra contenido. Entonces, eso es bastante importante al momento en que se interponen las denuncias, al momento en que el sector privado interpone las denuncias, al momento en que los órganos resolutivos evalúan también los indicios sobre la carencia de razonabilidad, ¿no? Esta modificatoria ya no permite que se declaren infundadas las denuncias bajo el tema de que es una alegación o afirmación genérica. Otra modificación que ha habido también se encuentra en el artículo 18, que es el análisis de razonabilidad. Seguimos con la razonabilidad, que es lo que más modificaciones ha sufrido con esta nueva ley. Anteriormente se indicaba que una vez que la comisión o la sala considera que han sido presentados indicios suficientes sobre la presunta carencia de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada, se analiza la razonabilidad verificando el cumplimiento de los siguientes elementos. Hoy en día la modificación bastante importante que es que se verifican la razonabilidad hasta un momento determinado, ¿no? Al momento en que se realice este análisis de razonabilidad, una vez que se determina que ya hay indicios, vamos al análisis de razonabilidad. Ahí se ve si la medida es arbitraria, arbitraria o desproporcional. Pero el análisis se va a hacer según la documentación que se ha emitido por la entidad que ha impuesto la barrera hasta el momento de la elaboración y emisión de la medida cuestionada. Por ejemplo, tenemos el cuestionamiento de una ordenanza y estamos realizando el análisis de razonabilidad. Entonces, para determinar la justificación de esa ordenanza,
se van a utilizar la documentación que se presente siempre y cuando haya sido emitida al momento de la elaboración de la medida cuestionada, ¿no? Es decir, tengo la ordenanza y todos los informes sustentatorios previos o que se hayan emitido al momento de la ordenanza misma, ¿no? Esos son los que se van a tener en cuenta. Los posteriores, los informes posteriores que pueda hacer la entidad denunciada para tratar de sustentar la razonabilidad de la medida, entonces no son tomados en cuenta. A nivel jurisprudencial, ¿cómo era esto, no? En jurisprudencia administrativa, ha sido lo mismo en realidad, ha sido lo mismo porque ese análisis se hacía en base a la documentación que se emitía al mismo momento de la medida. No se tomaban en cuenta los informes sustentatorios posteriores, ¿no? Pero igualito el legislador ha querido, como parte beneficiosa, también ha querido colocarlo en las modificaciones al decreto legislativo 1256. Entonces, en la práctica, en realidad, se sigue aplicando lo mismo, ¿no? Y también otra modificación está en el artículo 24, que son los requisitos para dictar medidas cautelares. Anteriormente, bueno, hoy en día vamos con el tema de cuál ha sido la modificatoria, ¿no? El numeral 3 del artículo 24 ha sido modificado, que dispone lo siguiente: para dictar una medida cautelar se debe verificar la existencia concurrente de lo siguiente: la presentación de indicios razonables de que por el transcurso del tiempo entre la interposición de la denuncia y la resolución que ponga fin al procedimiento, o sea, desde que la tramitación del procedimiento, se cause un daño potencialmente irreparable para el denunciante. Potencialmente irreparable. Antes, ¿qué se decía? Antes decía la posibilidad de que por el transcurso del tiempo se cause un daño que se torne en irreparable. Acá estamos hablando, lo nuevo, estamos hablando de una potencialidad. Es decir, no necesariamente tendría que tener una afectación de una gran magnitud, sino basta con que sea un daño o una afectación potencial. No, potencialmente irreparable para el denunciante, que es el que solicita la medida cautelar. Entre estos posibles daños podrá acreditarse un elevado costo de oportunidad, siempre que se verifique que dicho costo lleva pérdidas económicas irrecuperables en el largo plazo, ¿no? Esto es lo que se realiza o lo que se verifica al momento en que se evalúa una solicitud de medida cautelar. Y un último artículo que ha sido modificado también es el 27, que da cuenta de la improcedencia de la denuncia de partes. A nivel jurisprudencial esto ya se desarrollaba, solo ya que ya se ha señalado en una ley. Entonces, las improcedencias de la denuncia de parte. ¿Qué dice este artículo 27.5? Las denuncias que recaigan sobre requisitos, exigencias, prohibiciones o cobros que hayan sido cumplidos por el administrado antes de interponer la denuncia o durante el procedimiento deberán tramitarse y resolverse siempre que configuren infracciones administrativas susceptibles de sanción o puedan encontrarse solución a través de una medida correctiva y o exigirse en un futuro por la entidad. Esto quiere decir, básicamente, y de forma simple, que cuando se interponga una denuncia por un administrado en donde se esté cuestionando la imposición de un requisito, por ejemplo, que ya lo haya cumplido, ya sea antes de la interposición de la denuncia ante Indecopi o durante la tramitación del procedimiento, entonces esos procedimientos no decaerán por el cumplimiento ya de este requisito, siempre y cuando, siempre que configuren infracciones administrativas susceptibles de sanción, pueden encontrar solución a través de una medida correctiva y que pueden exigirse en el futuro por la entidad. Entonces, eso no se regulaba anteriormente y sí se está regulando hoy en día como un tema proadministrado a efectos de evitar también la declaración de denuncias de este sentido, ¿no? Cuando ya cumplo el requisito que se me está imponiendo. Entonces, estas han sido las principales modificaciones. Un pequeño resumen sería la inclusión del principio de interpretación favorable, los efectos indirectos de las barreras burocráticas en la definición en el artículo 3º, y también el tema de cómo se realiza el análisis de razonabilidad, los efectos generales de las barreras burocráticas que sean declaradas carentes de razonabilidad por los órganos del Indecopi, y el tema de la improcedencia de la denuncia, pues que cuando yo cumpla el requisito no se declararía la improcedencia siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el artículo 27. Finalmente, quiero también poner a su conocimiento que la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas
desarrolla boletines semestrales. Tenemos el boletín que se ha publicado en abril del 2023, que se encuentra en la página web del INDECOPI, del segundo semestre del año 2022, en el cual se dan cuenta de los principales razonamientos, de los principales pronunciamientos que ha emitido la sala en el segundo semestre del 2022, del año pasado, respecto a las barreras burocráticas que se han denunciado respecto a los casos, ¿no? Por ejemplo, ahí se da cuenta de, al lado derecho podemos ver un gráfico del número de barreras burocráticas inaplicadas por cada entidad desde julio hasta diciembre del 2022. Vemos que entre las entidades que más inaplicaciones ha tenido ha sido con 28 el Ministerio de Transporte, después viene la Municipalidad Metropolitana de Lima con 27 inaplicaciones, Miraflores también con 13, el Ministerio de Defensa y también otras municipalidades, ¿no? Esto se encuentra publicado en la página web del INDECOPI y ustedes pueden acceder a lo mismo para poder ver cuál es la casuística, cuál es la forma o los criterios que tiene la sala en este periodo del segundo semestre del 2022. Eso ha sido toda la exposición. Les agradezco la presencia y también la atención la misma y voy a pasar a ver las preguntas. Voy a leer las preguntas que me las han pasado por interno. Pregunta 1. Buenas tardes con todos. Mi consulta es si el INDECOPI vela por los derechos de los ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia que se tiene con los extranjeros? ¿Tienen los mismos derechos? Sí, buenas tardes. No puedo ver el nombre de la persona que ha escrito esto, pero la respuesta sería que sí, efectivamente también el INDECOPI vela por los derechos de los ciudadanos, ¿no? La 1256, que es al menos en el ámbito en donde estamos, que es el de eliminación de barreras burocráticas, no hace distinción entre los ciudadanos nacionales o los extranjeros, ¿no? Entonces, en realidad, sí recibimos denuncias de ciudadanos extranjeros y también estamos habilitados para poder ejercer las actuaciones que nos atribuye la 1256. No se hace ninguna diferencia entre extranjeros o ciudadanos nacionales. La pregunta 2 es sobre la sustracción de la materia, aunque dentro del proceso se haya cambiado la norma, porque INDECOPI no lo considera sustracción, ¿debe cumplir algún requisito? En realidad, sí se considera como una sustracción. La pregunta, o sea, la respuesta sería que sí se considera como una sustracción cuando la norma cambia durante la tramitación del procedimiento. Es decir, cuando hay una denuncia interpuesta de por medio y la entidad ha derogado esa norma, entonces sí es una sustracción de la materia, porque ya no hay, la materia controvertida ya no existe. Se está denunciando un cobro a través de la norma 1, y si a través de la norma 2 ya se deja sin efecto ese cobro, entonces ya no hay nada que analizar y sí sería una sustracción propiamente dicha. Siempre y cuando no se replique, ¿no? Lo importante es ver si es que la norma 1 o la 2, perdón, replica lo de la 1. Si no lo replica, entonces sí es sustracción. Y si no lo replica, entonces se continúa. No hay sustracción, se continúa con el fondo, ¿no? Por replicar, quiero dar cuenta que es lo que significa, ¿no? Implica que se repite, ¿no? O sea, el cobro 1 se repite en la ordenanza 2. Y ahí no habría sustracción. La pregunta 3, ¿considera que mediante la incorporación del principio de aplicación favorable o interpretación favorable se limita la capacidad de decisión de los órganos encargados de resolver las denuncias de eliminación de barreras burocráticas? En realidad no, porque la finalidad de los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas es eliminar las barreras, ¿no?, ilegales o las carentes de razonabilidad. Entonces, con este principio considero que permite o que en todo caso ayuda a cumplir con esa finalidad, ¿no? La pregunta 4 es, buenas tardes, mi pregunta es, si no me entregan dentro del plazo de ley la autorización de funcionamiento de una discoteca, ¿ya la entidad está cometiendo la barrera burocrática? Si no me entregan dentro del plazo, bueno, en realidad se tendría que determinar el caso, cada caso en concreto, ¿no? Habría que ver ahí si es que, cuál es el tipo de silencio o régimen que se aplica a ese procedimiento,
si es positivo o negativo, y si es positivo, si es que ha pasado el plazo para poder resolver, para que la entidad tenga, para que la entidad pueda emitir un pronunciamiento. Si es que ha pasado un plazo y se acoge el silencio administrativo positivo, entonces sí podría evaluarse y sí podría ser considerado como una barrera burocrática. Otra pregunta es, ya, ¿por qué los extranjeros tendrían los mismos derechos que los ciudadanos? Los requisitos no deberían ser más rigurosos. En realidad eso se tendría que determinar por cada entidad y se tendría que determinar el caso en concreto cuando venga una denuncia en ese sentido. La siguiente es, ¿qué pasa si un banco me denuncia ante un cobro por tarjeta? ¿Tendría que pagar como antes se solía hacer por embargo o solo pagar la deuda de pago mínimo, así no dejarme vencer por la entidad la cual tiene muchas accesibilidades de varios índoles? En realidad, si es que eso no sería una barrera burocrática porque la impone un banco, ¿no? Un banco es una persona jurídica, es un privado, y el sujeto pasivo de los procedimientos son las entidades de la administración pública que imponen en función administrativa las cargas o estas barreras burocráticas. Si tienes este escenario, entonces no estamos ante una barrera, tal vez podrías ir a un tema de consumidor, acá también el Indecopi, y, y que se dilucide ahí, ¿no? Por las áreas competentes, que también son la comisión o la sala, ¿no? Especializada en protección al consumidor. Un cobro yo me refería, por ejemplo, a un derecho de tramitación. Quiero realizar un procedimiento administrativo y me hacen un cobro previsto en el TUPA, ¿no? El 10% de una UIT, por ejemplo. Entonces, el que hace el cobro es la entidad, es la municipalidad. Ahí sí podríamos acudir al Indecopi o a barreras burocráticas. Buenas tardes. Otra consulta o comentario es, si se pretende eliminar las barreras burocráticas, se debería empezar por la adecuación del TUPA de cada entidad a fin de simplificar los trámites. Claro, efectivamente. Incluso una de las acciones que se encuentra en la 1256 es las facultades, son las facultades que atribuye la 1256 a la primera instancia para verificar a través de acciones preventivas la eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Y que entre ellas está la adecuación del TUPA a los principios y las normas de simplificación administrativa, ¿no? Que también forma parte del análisis de calidad regulatoria. Si tuvieran alguna otra consulta, por favor escribirla en el chat. De todas formas, me están pasando más por interno, pero si tuvieran alguna otra consulta, por favor escribir. Bueno, acá estoy viendo una. Dice, ¿podría realizar una entidad un cobro de una tasa para otorgarle una certificación a los empresarios que desean adquirirla, la certificación? Si ya tiene registrada una marca de certificación ante el Indecopi o constituye una barrera burocrática ilegal. Podría realizar. Si es un cobro impuesto por una entidad en ejercicio de la función administrativa, sí podría analizarse. Y tendría que verse si es que la entidad, la competencia, ¿no? Si es que la entidad es competente para imponer ese cobro, en todo caso, el Indecopi o cualquier otra entidad, ¿no?, de la administración pública. Si es un tema de marcas, de certificación de marcas,
lo que se cuestionaría no sería más que todo la inscripción de la marca, sino el cobro en sí mismo, ¿no? Habría que ver si la competencia tiene competencias para poder realizar este cobro o no. ¿Cómo identificar una barrera burocrática en el derecho comercial? Siempre y cuando haya sido impuesta por una entidad de la administración pública que pueda limitar el acceso a la permanencia de este agente económico, ¿no? En la regulación comercial habría que determinarlo en cada caso concreto. Pero si incumple con los dos elementos que les he indicado, bueno, que están en las modificatorias, en la modificatoria de la 1256 sí podría ser podría evaluarse, ¿no? Podría evaluarse. Creo que no hay más consultas y esto sería toda la exposición. Agradezco su presencia en este tiempo y de todas formas, si tuvieran alguna consulta, pueden hacerlo llegar también a través de la Escuela Nacional de Indecopia. Gracias, gracias y me despido. Hasta luego. Muchas gracias. Agradecemos la excelente exposición del doctor Mario Palacios y la participación de todos ustedes. Los esperamos en una próxima actividad académica. Gracias.